Fíjese que la pirámide rígida cambió después de que se implementó la graduación grade. La graduación grade es una graduación internacional por consenso que se ha aprobado por todos los organismos de lectura crítica, en la cual empezaron a analizar que decir que un estudio, porque era ensayo clínico, era superior que un observacional, no se veía del todo correcto, porque habían ensayos clínicos mal hechos y estudios observacionales bien hechos, que entonces superaban al uno al otro. Entonces lo que se hizo fue que usted parte diciendo que un ensayo clínico tiene alta evidencia, pero cuando usted le empieza a pasar preguntas de control de sesgo, puede bajar o puede subir. Y entonces por eso es que se hace la pirámide ondulada. Aparte que las revisiones sistemáticas quedaban en la punta, pero también hay revisiones sistemáticas de estudios de cohortes, de casos y controles, de descriptivos, y entonces mejor se sacaron como una lupa viendo los estudios primarios. Es una propuesta muy innovadora. Por cierto, yo ya mañana me voy a una reunión de la Cochrane, donde esto creo que ya lo van a terminar de consolidar, como que esa curva flexible es la que es, la de la lupa. ¿Ve? Sí que vamos a entrar al tema de revisiones sistemáticas, que es un tema que también se me pidió como aparte. Ups, sé qué le pasa, se cansa, no sé. Démosle. Se quedó trabado. Bueno, démosle. ¿Alguien ha oído qué es una revisión sistemática? ¿Alguien quiere despertarnos al público diciéndonos qué cree que es una revisión sistemática? ¿Alguien quiere? Así que empiecen a aprender a gritar que ya viene la Champions. ¿Ah? ¿O no van con ninguno? Así que no van con ninguno de los dos equipos. Yo no les puedo decir con cuál voy. No los quiero sesgar. Ajá. Nadie quiere decir. Bueno, entonces hagamos el forma de votación. ¿Quién sabe qué es una revisión sistemática? Levanten la mano. Muy bien. Vamos entonces a partir de cero. Les agradezco su honestidad. Muchas veces hay gente que pone que va a hacer una revisión sistemática de los expedientes, por ejemplo. Eso es la cosa más... Perdón, a veces yo me pongo un poco ofensiva también cuando me pongo un poco grave. Una revisión sistemática es la identificación sistemática, evaluación y síntesis de la evidencia a partir de estudios, o sea, de artículos previamente realizados, que se dirigen hacia la misma pregunta de investigación. Si lo decimos en palabras salvadoreñas, podríamos decir que es un resumen de varios estudios. ¿Ve? Es llamado también una investigación secundaria. ¿Por qué? Porque las primarias son aquellas que trabajan directamente con ¿quiénes? Con los pacientes. Muy bien, mi compañero. ¡Ay! Él fue mi compañero de generación. Entonces, los con pacientes, ¿verdad? O productos de pacientes, porque a veces usted cree que porque está viendo una radiografía no es de paciente. ¿Cómo no? ¿Está viendo expedientes? No, si yo solo estoy trabajando con expedientes, no importa. El expediente, legalmente hablando, es el reflejo de un paciente. Exámenes de orina. No, si yo solo exámenes, no, son de alguien. Alguien hizo pipí. ¿Eh? De alguien es. Así que no. Esos son los primarios. Los secundarios no trabajan con pacientes. Trabajan con artículos. ¿Ok? Las unidades de análisis son artículos de otros autores. De otros autores. Por eso es que son superior, porque hicieron una recolección de todito, exhaustivamente, sobre un tema específico. Ese es el gran peso que tienen las revisiones sistemáticas. Entonces, vamos a aprender a leer. ¿Se entendió entonces qué es una revisión sistemática, verdad? Pues aquí me he hecho el comercial, que yo estoy obligada a decir que las revisiones de la Cochrane son los de mejor calidad, ¿verdad? Porque tienen un gran rigor en su elaboración. ¿Han oído hablar de la Cochrane Collaboration? Quizá de la Cochrane Library, ¿verdad? Pero la Cochrane Collaboration es un grupo formado por un grupo, ya no se llama Collaboration, se lo quitaron, pero es un grupo de voluntarios que a nivel mundial existen, ¿verdad? Existen centros donde voluntariamente científicos
se sientan a hacer revisiones, sin que les paguen, imagínense. Pero están ligados por una forma de red rígida. Pues eso sí es súper rígido, ¿verdad? Porque fui la representante para El Salvador y por eso me retiré, porque no cumplíamos las metas, porque aquí nadie quería hacer revisiones, ¿verdad? Entonces, la Cochrane es súper militar. Por ejemplo, usted propone un protocolo, el mundo entero lo evalúa y le dice si se lo aprueban. Después usted hace, para el título siquiera, luego usted hace el protocolo y nuevamente, y luego usted desarrolla el protocolo. Tienen una estructura que se llama Archie, por Archibald Cochrane, ¿verdad? Cochrane, etcétera, y es una cosa rígida, ¿verdad? Que por cierto, mañana, el lunes, empieza ya el Congreso Iberoamericano en La Habana, donde otra vez nos van a ir a poner quietos, ¿verdad? ¿Qué hay de nuevo, qué no hay de nuevo y qué hacer? Entonces, para leer una revisión sistemática, lo primero que hay que hacer es con el título. Para esto, como siempre, ponen acrónimos, ¿verdad? Pero nosotros los que hablamos español, no mucho nos gusta esto de los acrónimos, pues le han puesto PEER, ¿verdad? Si hubo una pregunta clara de investigación, si encontraron los estudios relevantes, si se evaluó la calidad de los estudios y si fueron resumidos de forma adecuada. Así que decíamos que lo primero de hacer es ver el título. Si el título es así de confuso, como el que nos pide la Junta de la facultad, ¿verdad? Que pide mil de cosas que al final ni se entiende de qué estamos hablando, si es así de confuso, ese estudio ni lo lean. Si está tan mal el título, ni lo lean. Asegúrese de lo que busca. Por ejemplo, aquí buscamos, ya esto ya le enseñó el doctor, les enseñó aquí, ¿verdad? Por Clinical Queries, ¿verdad? Vemos aquí la columna de revisiones sistemáticas y buscamos. Ahora estamos buscando otro tema. Estamos buscando el tema de si mascar chicle en postoperatorio es bueno para la cirugía gastrointestinal en la recuperación, ¿verdad? No sé si han oído hablar de eso. Bueno, eso ya se viene hablando desde hace años, tal vez unos 20 años. Entonces ponemos nuestras palabras claves en el Clinical Queries y buscamos aquí donde dice revisiones sistemáticas. Y encontramos que en el número 6, encontramos a este. Chewing Gum for Postoperative Recovery of Gastrointestinal Function, de la Cochrane. Porque aquí estaba pero este era solo para colectomía abierta, pero solo era para resección colorectal igual, era para cesárea. Entonces, no, yo no soy ginecóloga ni tampoco, entonces yo quería uno que me hablara más de todas las tripas, ¿verdad? Entonces, hacemos la pico, la pico de los autores. La pico de los autores. Miren el título. ¿Se entiende de qué se trata? ¿Se entiende? Chewing Gum for Postoperative Recovery of Gastrointestinal Function. ¿Se entiende o es muy confuso? Se entiende, ¿verdad? Súper claro. Aquí está, Chewing Gum for Postoperative Recovery Gastrointestinal Function. ¿Verdad? Se entiende. Entonces, ¿cuál es la pico de los autores? Sería, ¿cómo la haríamos? Sería la P, cirugía gastrointestinal, postoperatorio, ¿verdad? Postoperatorio, cirugía gastrointestinal. Y mascar chicle. C, no mascar chicle. O mejor recuperación, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se entendió? Entonces está clara, ¿verdad? Están los componentes necesarios de la pico en el título. Y podemos también ver aquí a través del objetivo. Adultos en postoperatorio, mascar chicle, no mascar chicle. La función gastrointestinal, en este caso, medida por el primer flato, movimientos intestinales o sonidos intestinales. ¿Verdad? ¿Se está claro de qué se trata esta revisión? Sí, ¿verdad? Paso 2. ¿Cómo encontraron los estudios? ¿Qué base de datos de literatura buscaron y cuántos?
se especificó el periodo de búsqueda, se buscó en la literatura gris. ¿Alguien sabe qué es la literatura gris? Es todo aquello que no se publica, pero que se lleva a congresos, por ejemplo, que se hace y no se publica. Contactaron a los autores de los estudios, buscaron las referencias en la bibliografía. Entonces, veamos acá. Aquí está. Search Methods. ¿Verdad? Hasta título tiene, ¿verdad? El método de búsqueda para identificar los estudios. La búsqueda electrónica, buscaron en los registros de Cochrane Central, buscaron en Medline, en Embase, en CINAHL, en Easy Web of Science, ¿verdad? O sea que buscaron en 1, 2, 3, 4, 5 bases de datos. Eso es bastante, ¿verdad? ¿Nos parece bien? Sí, ¿verdad? Nos pusieron acá desde cuántos, los periodos, no hubo límites en lenguaje, ¿verdad? O fecha de publicación, ¿verdad? Y cuándo hicieron la búsqueda. Y continúan. Buscaron en otros recursos a través de forma manual de las listas de referencias, pero también registros de la OMS, de Clinical Trials, y también no impusieron restricciones de lenguaje, ponen otra vez, y también, miren, llamaron a los manufactureros de chicles, también, para ver si tenían alguna información. Imagínense, o sea que hicieron una búsqueda exhaustiva. Sí, ¿verdad? ¿O no? ¿Les parece que no? Bueno, sí hicieron una búsqueda exhaustiva. La otra es, ¿cómo fueron incluidos los estudios? Si hice una determinación independiente, ¿cuántos fueron elegibles? ¿Cuántos fueron excluidos? Se reportan las razones, hay una lista, resolución. Vemos acá que tienen el prisma, donde nos dicen que encontraron el inicio, 3.993 registros, 60 adicionales, y nos van explicando el por qué van excluyendo. Aquí duplicados, aquí excluidos, aquí por qué, 24 full text excluidos, 8 que no se pueden entrar, otro porque es un estudio que todavía no había terminado, otro porque no era en postoperatorio, y 13 que no eran ensayos clínicos. Dejaron 124, de los cuales quedaron 81 para entrar en esta revisión. 81 estudios. Imagínense el poder que tiene esta revisión, ¿verdad? Fuerte. ¿Se entendió? ¿Sí? Y ahora evaluaron la calidad de los estudios. Hay muchas listas. La cosa es ir a ver cuál usaron ellos. Y vemos acá, bueno, aquí tenemos la evaluación Cochrane del riesgo de sesgos, el semaforito famoso, y aquí tenían que estar los 81. Yo los corté porque no me cabían en el PowerPoint. Aquí van poniendo el riesgo de sesgos. ¿Vean? Ven que los rojitos tienen alto riesgo de sesgo. Y por último, se fue la luz. No. Resumieron la evidencia, o sea, extrajeron los datos de los estudios incluidos, combinaron estadísticamente los resultados, tenía sentido combinar los resultados. El símbolo de la Cochrane es un globograma. Un globograma es la figura gráfica de un metaanálisis. ¿Okay? Este es de un estudio de esteroides, creo, en niños prematuros, creo, algo así, no me acuerdo. Pero es el logo de la Cochrane Collaboration. Entonces nos metemos en el lío que es un metaanálisis. ¿Alguien ha oído hablar de metaanálisis? ¿No? ¿Sí? Sí, ya lo había oído hablar. ¿Va? Muy bien. Entonces sí, hay algunos que ponen el título, metaanálisis de no sé qué. ¿Va? En realidad es una forma estadística, como chi cuadrado, como t de student. O sea, es el método de hacer el resumen estadístico de todos los estudios. O sea, todos los resultados de todos los estudios lo procesan como dato individual a través de un metaanálisis. Aquí le ponen entre comillas promedio, ¿verdad? Porque no es realmente un promedio, pero eso pareciera. Y vemos acá que un metaanálisis es una parte opcional, porque hay veces no se pueden conjugar, porque los datos son tan dispersos que no se pueden conjugar y quedan sin globograma. Pero cuando se puede,
Es una parte de las revisiones. ¿Por qué está esta parte aquí? Es una parte opcional, pero lo ideal sería que todos los metaanálisis fueran revisiones sistemáticas. Si ustedes ven estas áreas que no está dentro de esto, quiere decir que no aseguran la calidad de cómo recogieron los artículos. Solo hicieron el metaanálisis, ¿verdad? Y aquí se nos da aquel dicho de estadística que se llama GIGO. ¿Alguien ha oído hablar de ese GIGO? Garbage, ¿saben qué quiere decir? Garbage quiere decir basura. Garbage in, garbage out. Yo recojo basura, proceso basura, sale basura. Entonces, cuando eso lo dicen los estadísticos, cuando alguien no tiene un buen método, recoge datos malos, pero los procesa y creen que ya con eso hicieron una buena investigación, ¿verdad? Entonces, muchas veces pasa de que muchos no quieren ir a apoyo metodológico, pero sí quieren ir a apoyo estadístico, y lo que llevan es garbage a procesar. Entonces lo mismo pasa aquí. Cuando tenemos esta área aquí fuera, quiere decir de que cómo recogieron los datos a saber. Así que uno debería de leer metaanálisis de revisiones sistemáticas. ¿Se entiende eso? Sí. Asegúrense que haya un método de cómo recogieron, o sea, pasándole la lista, esa que ya le hicimos. Los principios básicos del metaanálisis es que combina estadística de los datos de estudio individuales a través de un globograma, que en inglés se llama forest plot, usando modelo fijo aleatorio, puede evaluar las evaluaciones de los diseños de estudio y los participantes, esto se llama heterogeneidad, y puede evaluar el sesgo de publicación, que se llama funnel plot. Este no tiene traducción. Y aquí vemos un pedacito del globograma del estudio que estamos viendo sobre el tiempo para pasar los flatos, ¿verdad? Tiempo para pasar los flatos en horas. Y aquí están todos los estudios que entraron, ¿verdad? Con sus años. Aquí están los casos de chewing, los casos de control. Aquí nos ponen las diferencias de medias porque estamos en horas, una variable cuantitativa, ¿verdad? Y aquí nos sale el globograma. Lo interesante del globograma es ir a ver el diamante. El diamante es el resultado final del procesamiento de todos estos datos. Y este es el que nos interesa. Entonces, hasta aquí, ¿entendimos? Creo que me quedan como 10 minutos para enseñarles la estadística, pero más o menos, por lo menos, creo que pueden hacer sus pininos, ¿verdad? Haciendo lo que les dijo el doctor Giovanni, bajar artículos, bajan sus listitas y empiecen a tratar de hacerlo solitos, y si no, pues estamos siempre a la orden. Nosotros pues nos encontramos, yo en la Facultad de Medicina de la Universidad de El Salvador, el doctor Giovanni en el Seguro Social, ahí nos pueden encontrar. Por cierto, voy a publicar un libro que explica sobre esto. Oye, yo quería que estuviera listo para ahora, pero si no, pues los invito también a comprar el libro cuando está. Va a estar en la librería de la Universidad de El Salvador. También allá lo pueden comprar. Va a ser bien barato, ¿sí? Y el dinero no va para mí, va para la facultad. Así que les quede, ahí lo he donado. Así que vamos a hablar un poquito de estadística. Si no les molesta, vamos a hacer rapidito, facilito, solo para que de veras entiendan qué es lo que hay que ver en un artículo. La estadística es esencial para los lectores, porque ahorita estamos que somos lectores, ¿verdad? Entonces tenemos primero saber si el estudio está bien hecho, poder identificar la hipótesis del estudio, ver con qué medidas han utilizado y luego conocer algunos términos estadísticos. Ya esto ya lo hicimos en el paso 3, ¿verdad? En el paso 3, estos son ustedes, ¿ves? Leyendo, y este es el investigador. Ustedes están evaluando si hizo bien las cosas.
tienen que poder identificar las hipótesis, porque los autores deben haberse formulado una buena pregunta para poder encontrar y para poder decir si encontraron o no encontraron diferencias. Ese es el eje de la investigación, las hipótesis nulas. Los estudios nacen de una hipótesis nula de no diferencias. Por ejemplo, nuestra hipótesis de los autores que nosotros es masticar chicle o no masticar chicle en postoperatorio es igual para el inicio del funcionamiento intestinal, paso de flatos, inicio de movimientos, inicio de sonidos. Esta es nuestra hipótesis nula, ¿verdad? De este estudio que andamos viendo. ¿Se entiende? Las hipótesis no tienen que ser complicadas, solo tienen que llevar los parámetros de la PICO. ¿En quiénes? En postoperatorio. Intervención, masticar chicle. Comparador, no masticar chicle. Y la outcome o resultado, inicio del funcionamiento intestinal. Siempre solo tienen que ir los 4 componentes de la PICO. ¿Ven cómo aprender a hacer la PICO es importante? Va a lo largo de todito, hasta para cuando nosotros querramos hacer investigación. Así que esto requiere la comparación de datos de medidas entre los dos grupos. En nuestro caso van a haber cuantitativos, por ejemplo, horas de inicio del peristaltismo, ¿verdad? Vamos a tener cualitativos, por ejemplo, pasó flatos o no pasó flatos, ¿verdad? Pasó, sí, no pasó. Va. ¿Se entiende? Eso es fácil. Siempre nos han complicado nuestros profesores, ¿verdad?, en entender investigación, pero en realidad la investigación es fácil, si se entiende. Aquí tenemos las diferentes medidas. Por ejemplo, una cualitativa dicotómica es, ¿pasó flatos? Sí o no. ¿Se murió o no se murió? Uy. La ordinal sería, por ejemplo, el IMC, que nos clasifica en bajo de peso, peso normal, sobrepeso, obeso. ¿Ve? Las cuantitativas continuas son aquellas en las cuales tenemos, nosotros, por ejemplo, podemos decir 1 hora y media, 1 hora y cuarto, mientras que las discretas son las que solo pueden darse números enteros, números de ingresos, números de reintervenciones. Usted no reinterviene a medias a un paciente, o lo reinterviene 1, 2, 3, 4 veces, ¿verdad? No 4 y media, 4, no. Los test estadísticos, no es necesario que lo sepan, pero solo, y para medidas cualitativas, chi cuadrado. ¿Qué nos dan las pruebas de comprobación de hipótesis? Y aquí es donde ya quiero que empiecen a poner atención. Lo que nos da es un valor de P. ¿Verdad? Aquí la introducción. ¿Quién había oído hablar de la pequeña P o el valor de P? 1, 2, muy bien. 3, muy bien. 4, 5, muy bien. Algunos que ya introdujeron, pues les presento la pequeña P. La pequeña P es el que nos dice, según su valor, si rechazamos o aceptamos la hipótesis nula. Eso es todo. El nivel que se estableció el autor. Hay que ir a buscar cuál se estableció el autor. No puede ser más grande que esto, pero sí más chiquito. Con un valor de P menor de 0.05 rechazamos, con un menor, rechazamos la hipótesis nula. O sea, decimos que hay diferencia y que lo que se ve no es explicado por el azar. O sea, aceptamos que hay una diferencia entre ambos grupos que es estadísticamente significativa. Muchas veces me dicen mis residentes, sí, es estadísticamente significativo. ¿El qué? ¿El qué? Les digo, la diferencia. La diferencia es la que es estadísticamente significativa. No el estudio, no los datos, es la diferencia. Pero algunos me dicen, el estudio no fue estadísticamente significativo, el estudio solo lo valida, si hay validez interna o no. Lo que tiene significancia estadística es el test de comprobación de hipótesis para esa variable. Puede ser que unas variables salga que hay diferencias y en otras no. ¿Ya? Todo eso tiene que ver porque se pueden medir muchas variables. Veamos nuestro estudio. Este es el estudio al final del globograma de los 81. Yo no sé si se alcanza a ver, pero aquí está la P. ¿Alcanzan a ver la P? No, ¿verdad? Te la voy a leer yo. Dice menos 0.00001. ¿Qué hacemos con la hipótesis nula? ¿La aceptamos o la rechazamos? La rechazamos. Muy bien, la rechazamos. Y lo que estamos viendo no es debido al azar, es una verdad.
Entonces vemos una diferencia entre masticar chicle y no masticar chicle, que es estadísticamente significativa esa diferencia. Luego que hemos visto que hay diferencias, ahora queremos encontrar cuánto, de cuánta es la diferencia, porque que la P sea chiquita o sea más grande no nos dice de cuánto es, solo nos dice que hay diferencias, ¿ok? Para eso tenemos medidas, que son los riesgos relativos, el risk ratio, el odds ratio, el hazard ratio. Los riesgos absolutos, que son la reducción relativa del riesgo, la reducción del riesgo absoluto y el NNT. Y para las variables cuantitativas, la diferencia de medias. Que en nuestro caso, como estamos viendo horas, ¿verdad? Horas de paso de los flatos, vamos a encontrar una diferencia de medias, ¿verdad? Y aquí está. Vemos que aquí la misma P, ¿verdad? Pero vemos aquí el verdadero valor de diferencia. Y miren la diferencia a favor del chewing gum. Son 10.43 horas menos. O sea, 10.43 horas antes expulsan flatos. Y es estadísticamente significativo. ¿Qué deberíamos de hacer después del día de hoy? Comprar una bolsa de chicles y dárselas a los pacientes que han sido operados, ¿verdad? De cualquier cirugía gastrointestinal. ¿O no están de acuerdo conmigo? No quiero ser tirana y dictadora y obligarlos. Simplemente quiero que bien entiendan la racionalidad de la evidencia científica. O sea, la evidencia científica nos está diciendo que si yo le doy chicle a alguien que ha sido operado de cirugía gastrointestinal, se lo doy temprano, pues no, lo voy a dar a los 5 días. Se lo doy al nomás se despierte, ¿verdad? Va a tirarse un ventoso 10 horas antes que si no se lo doy. Chivo, ¿verdad? Bueno, nosotros como cirujanos creo que lo que más nos preocupa, no me va a dejar mentir el doctor Giovanni, es que expulsen flatos. Nadie quiere que nadie expulse flatos, pero nosotros sí. Somos los únicos que andamos ahí, ¿verdad? Y lo peor es que a la gente le da pena y nos dicen, no, todavía no, y ya quizás se está tirando y uno bien afligido, ¿verdad? Porque les da pena, ¿verdad? Entonces vemos acá, ¿se entendió eso? ¿Se entendió, verdad? Primero vimos que había diferencia y después buscamos de cuánto era la diferencia. Vemos que está colocada en distintos lugares en un globograma, ¿verdad? Y siempre nos la dan. Aquí la P de que sí hay diferencia, lo que vemos no es debido al azar, es una verdad o cercana a la verdad, y aquí nos dice de cuánto. Si las variables fueran cualitativas, pero este estudio no tenía variables cualitativas, solo tenía tiempo de expulsión de flatos, tiempo de inicio de los movimientos peristálticos, inicio de los sonidos, entonces tuve que buscar otros estudios para ponerles ejemplos. Pero el riesgo relativo es el número que te dice cuánto que algo que haces, como mantener un peso saludable, puede cambiar tu riesgo comparado con tu riesgo si tienes mucho sobrepeso. O sea, es comparado. El riesgo relativo puede ser expresado como una disminución o un aumento del porcentaje. Veamos acá, que el odds ratio, este no tiene traducción al español, se dice OR o odds ratio. Los mexicanos trataron de ya decirle relación de momios, otros le dicen relación de probabilidad, pero para no confundirlos, mejor todo el mundo dice OR, ¿ve? El OR. El OR es una estimación, ¿sí? Yo prefiero mantener el OR, porque internacionalmente todos nos entendemos. Y yo creo que no me da ningún problema de anglicismo decir OR, ¿ve? Me dice, ¿cuánto es lo que, qué tan seguro estás vos de lo que estás afirmando? Mira, un 10 miliardos, que creo que es usted por ejemplo, de la uno de cada 10.000 y me voy a equivocar a rechazar la hipótesis. Hay un que está 100% seguro, 99%
Es lo más, pero nosotros los humanos normales 95%, ¿verdad? Ujú. 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 Y aquí es por la fuerza con la que usted hace la relación. Ujú. El riesgo relativo está bien potente. El OR, lo que hemos encontrado todavía como evidencia en el proceso de corroborar está. Sí, así es. ¿Verdad? Cuando usted dice riesgo relativo, dice cuántas veces más. Por ejemplo, el riesgo relativo de fumar para eventos cardiovasculares es 3.4. ¿Qué quiere decir? Que el que fuma tiene un riesgo 3.4 veces más que el que no fuma para evento cardiovascular. Pero si, por ejemplo, yo digo que vamos a ver qué puedo poner en OR, porque para OR tiene que haber sido un estudio de casos y controles u otros, porque es el más promiscuo, o sea, va con todos los diseños. Mientras que el RR tiene que ser solo casos incidentales. Por eso dice el doctor la fortaleza que tiene el RR. El RR solo se puede utilizar en diseños donde hay casos incidentales, o sea, casos de incidencia. Entonces vemos que el OR nos dice, si yo hubiera dicho que comer carne tiene un OR de 1.6 de dar cáncer gástrico, ese es inventado. El del tabaco sí era real, este me lo estoy inventando. Entonces yo digo, cuando lo digo en español, digo que comer carne tiene un aumento de la probabilidad de tener cáncer de 1.6. O sea, es un aumento de la probabilidad. Por eso algunos le dicen razón de probabilidad, pero internacionalmente creo que todo el glosario de investigadores nos hemos quedado diciendo el OR, y el OR es la denominación. Sabemos que quiere relacionarse con, por eso aquí está, probabilidad. Mientras que el otro es veces más, bien que fuerte, ¿verdad? Tantas veces más. El OR, lo bonito es, como decía, que se puede ir con todos los diseños. Yo le digo que es promiscuo, ¿verdad? Se va con todo. Casos y controles, cohorte, ensayos clínicos, revisiones sistemáticas. Mientras que el RR no se puede usar en casos y controles, ¿verdad? Y aquí tenemos una media tablita, pero hay que tenerla con mucho cuidado, porque hay veces no hay beneficio, no es la palabra beneficio, la verdadera palabra. Lo que nos quiere decir es que aquí disminuye el riesgo y aquí aumenta el riesgo. Para entenderlo, para que nuestra cabeza lo entienda bien, los riesgos relativos, hay que pensar que es un cociente. Si yo tengo el mismo número de eventos, pongámosle que, dijéramos que vamos a ver qué me invento, que el uso de esteroides preoperatorios, ¿verdad?, tiene un RR de 2 de infección de sitio operatorio. Entonces lo que estoy diciendo es de que usar esteroides aumenta el riesgo 2 veces más, ¿verdad?, de infección de sitio operatorio que no usar esteroides, ¿verdad? Entonces vemos cómo el riesgo aumenta cuando me muevo del 1. Para pensar en un cociente, solo acuérdense que si el numerador es igual que el denominador, ¿qué nos da? 1. Entonces el 1 es la línea de no significancia, ¿verdad? Si tengo el mismo número de infecciones en el numerador, en el denominador, quiere decir que no hay diferencias, no hay efecto, ¿verdad? Pero esto también incluye los intervalos de confianza. Y aquí lo vemos graficado. El 1, la línea de no significación, puede ser por el verdadero número o puede ser por el intervalo de confianza. Por ejemplo, estos dos perdieron el efecto porque atravesaron la línea 1. Este sí tiene efecto, este sí tiene efecto. Por lo tanto, el no efecto es el 1. Pero si estamos hablando de los absolutos y de las diferencias de medias, ¿diferencia a qué les suena? A resta, ¿verdad? Si yo resto 100 menos 100, 0. 500 menos 500, 0. 20 menos 0, 0. Entonces en estos
las diferencias de riesgo, diferencias de medias, la línea de no significación es 0. ¿Ven la diferencia? En estos, como es una relación, un cociente, la línea de no significación es 1. En este, como es diferencia, resta, la línea de no significación es 0. Y aquí lo podemos volver a ver. Pero veamos aquí con lo de el chewing gum. No, esta es otra cosa. Ya ni me acuerdo qué era esto. Pero tenía que ver con los vómitos en el postoperatorio. Y entonces vemos acá ORs. Lo que está en rojito es el OR. Lo que está en moradito son las P's. Y lo que está en verdecito es el intervalo de confianza del OR. Entonces, primero les recomiendo siempre vean la P. ¿Dónde vemos diferencias? Aquí solamente, ¿verdad? ¿Cuál es la variable? La variable es dieta baja en residuos versus líquidos claros. Vemos que hay una diferencia que es estadísticamente significativa en cuanto a vómitos. Vemos que el dar la dieta sólida baja en residuos disminuye la probabilidad del riesgo de vómito. Al contrario de lo que creemos, ¿verdad? Todo el mundo queda dieta de líquidos claros. Pero miren, y eso es estadísticamente significativo. Y el intervalo de confianza, no atraviesa el 1. O sea que es cierto. En vómitos en el primer día. De ahí no hay diferencia si fue laparoscópica abierta, ni si fue en intestino delgado, colorectal o pélvico. Veamos para el vómito del día 2. ¿Hay alguno que nos muestre diferencia? Ninguno, ¿verdad? Todos están bien grandes, ¿ve? Bien grandes. Entonces no hay diferencias. Y vemos aquí que los ORs todos atraviesan el 1, miren. Por eso también se comprueba que no hay diferencias, no hay efecto. Entonces, no importa si le doy dieta baja en residuos versus líquidos claros al día 2. Pero si ya le di al día 1 y vi que me fue bien, ¿para qué le voy a dar líquidos claros al día 2? O sea que lo que nos está diciendo esta gráfica es de que con confianza deberíamos de darle en las primeras 24 horas dieta baja en residuos a nuestros pacientes después de cirugía colorectal. Fíjense, ¿verdad que eso les... Bueno, ustedes están mucho, pero yo tuviera un montón de mis colegas aquí me estuvieran tirando tomates, sobre todo los coloproctos. ¿Por qué? Porque nos resistimos a la evidencia científica, ¿verdad? Las tradiciones nos amarran. Y aquí tenemos este otro que era de cómo ir dando dieta después de una pancreatitis leve. Lo mismo, si empezamos dando líquidos claros, dieta blanda, dieta sólida, o si entramos de un solo con una ingesta calórica inmediata temprana, que es el grupo 4, que es lo que estamos queriendo ver. El grupo 1 es tiempo estándar, o sea, como a los 7-8 días, con stepwise increasing, quiere decir que paulatinamente vamos por, ¿verdad? Vamos con líquidos, agua nomás, luego líquidos completos, luego dieta blanda, luego dieta completa. Este es temprano, pero siempre stepwise. Este es a los 7 días, darle de todo de un solo, y esto es temprano, darle de todo de un solo. Y aquí vemos las horas de admisión a la realimentación, horas de los síntomas de la admisión, capacidad de completar el estudio, dolor, náusea y vómitos, una recaída en la pancreatitis, inhabilidad del 50% de acabar la comida, dolor abdominal, náusea, vómitos, meteorismo, postprandial, etc. Vamos a ver dónde hay diferencias. ¿Dónde ven diferencias? Aquí y aquí. ¿Verdad? Vamos a ver para atrás. Desde la hora de la admisión a la realimentación. Claro, vemos aquí que le empezaron a las 60 horas desde la admisión, mientras que estos son 78, 72. Ese está todavía mejor. Y aquí es tiempo de estancia.
¿Pero qué quiere decir en esto entonces que no hay diferencias? ¿Cómo lo interpretan? ¿Cómo lo interpretan? Así en la clínica, o sea, piensen, no se pongan como investigadores, piensen como internos o residentes o staff a la par del paciente. ¿Qué le dice esto? Uy. ¿Qué le dice? Que es igual de seguro. Lo mismo da que lo tenga hambriando, pobrecito el paciente, ¿verdad? Y igual en cuanto a síntomas, en cuanto a vómitos, en cuanto a recaída de la pancreatitis, va a ser, entonces, ¿para qué lo voy a tener hambriando? Si encima, uy, que se me hizo aquí. Sí, además, aumento costos. Pues tengo más tiempo en el hospital por gusto. ¿Vean? Eso es lo que nos está diciendo aquí. O sea que en una pancreatitis leve, tempranamente deberíamos de iniciar la dieta completa. Eso es lo que está diciendo esto. Y con mucha seguridad. ¿Que le va a volver a dar el dolor? No, fíjese que no había diferencias. ¿Es que le va a volver a dar la pancreatitis? No, fíjese que no había diferencias. ¿Qué otras cosas nos pueden dar los staff? ¿Que va a vomitar? No, fíjese que no había diferencias. ¿Que se va a soplar? No, mentira, mira. ¿Verdad? Y para terminar, hablamos sobre los riesgos absolutos, que es el tamaño de tu propio riesgo, o sea, la reducción del riesgo absoluto es el número de puntos porcentuales que tu propio riesgo disminuye si haces algo protector, como dejar de consumir alcohol, por ejemplo, ¿verdad? Y se calcula como diferencia de riesgos, o sea, que una resta. Actualmente se recomienda que la mejor forma de expresar los resultados son los riesgos absolutos, pero lastimosamente todavía los autores nos presentan más riesgos relativos. Por eso tenemos que aprenderlo todo, ¿verdad? Porque ahorita yo diría que el 90% de los artículos se presentan con riesgos relativos. Por eso tenemos que estar bien familiarizados. Tal vez ya empiecen a presentarnos más riesgos absolutos. Entonces, ¿cuáles son los riesgos absolutos? El RRA, reducción absoluta del riesgo. Uy, esta cosa. Reducción relativa del riesgo y el número necesario de pacientes a tratar para reducir un evento. Vemos aquí con datos hipotéticos, es un estudio sobre ligadura versus escleroterapia en varices esofágicas. Vemos aquí cuántos murieron, cuántos sobrevivieron, el número total de pacientes y entonces se saca el riesgo de muerte. Para sacar el riesgo absoluto simplemente restamos eso. Entonces nosotros decimos de que la ligadura disminuye en 16% el riesgo de muerte en que la escleroterapia. Bien grande, ¿verdad? Yo lo siento bien grande. Y nos da un NNT, no nos sale el dato, de 1, no hay. Espérenme que no miro. 1, no nos dio el dato. Pero dijéramos que el dato que nos diera fuera de un NNT de 1, de 4, perdón. Entonces diríamos que hay necesidad de ligar a 4 para que 1 no muera. Así se lee. O sea, en este estudio hipotético, el riesgo de muerte en el grupo ligadura fue de 28. El riesgo de muerte en el grupo escleroterapia fue 44 y la diferencia fue del 16%. En otras palabras, lo que ya dijimos, la ligadura reduce el riesgo absoluto en 16%. Chivo. Representa la proporción de pacientes que se les evita el resultado adverso como resultado de haber recibido la terapia experimental contra la terapia control. Mientras que el RRR es el RRA entre el riesgo del grupo control. Es un estimado del porcentaje del riesgo basal que es removido como resultado de una nueva terapia. En realidad lo que se está usando ahorita es el RRA y el NNT. De aquí podemos ver los riesgos y aquí podemos ver los NNT. Por ejemplo, en el NNT de 20, ¿cómo lo leeríamos? Necesitamos ligar a 20 para que 1 no muera. Así se lee. Y en necesitamos ligar
a 2.5 pacientes para que uno no muera. Y en este caso, necesitamos ligar a 100 para que uno no muera. Así se lee el NNT, es fácil de entender. Se ha inventado el NNT para que podamos hablar con los pacientes. Es más fácil decirle eso que decirle que reduce en el punto 16 de casos. Bien, entonces con esto ya vamos a ir terminando. Aquí tenemos cómo se saca. Vemos ya la combinación de RR con RRR, RRA y NNT. Entonces, si usted dice de que en este caso hay una reducción del 20%, usted aquí se lo dice al paciente, en vez de decirle eso, le dice, necesito tratar a 50 para que uno no presente el evento. Así que creo que logré terminar con el tiempo de lo de la Champions, pero estamos, ¿verdad? Cualquier duda, estamos a la orden.